Buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy voy a tratar un vídeo más sobre geopolítica y vamos a tratar el tema de los uigures en China, de los cuales probablemente habréis oído hablar últimamente, por desgracia, y cómo afecta esto a los kazajos, puesto que es una región en la que también hay kazajos. Entonces, para contextualizar, Xinjiang es una provincia de China, ¿vale? Que se encuentra en el lado oeste de China y que es muy importante para China porque tiene gran cantidad de recursos minerales, tiene petróleo y sobre todo es el puente de acceso de China a Europa. Es decir, China está creando ahora la llamada nueva ruta de la seda para poder comerciar con Europa sin tener que ir por el mar, y el punto principal, o por así decirlo, el embudo por donde tienen que pasar todas las comunicaciones hacia Europa es precisamente por Xinjiang. Entonces, Xinjiang, que además es la provincia más grande de China, es una región de gran importancia para China, para el gobierno y para todo. Esta región, sin embargo, no es de mayoría china. Es decir, si hablamos de los chinos étnicamente, que son los Han, no son mayoría en Xinjiang. En Xinjiang, hasta los años 90, el 80% de la población era yugur. Los yugures son un pueblo que son de origen túrquico, al igual que los kazajos, son musulmanes y, bueno, pues no son una minoría más, una minoría en China, básicamente. Entonces, hasta los años 90 eran mayoría en Xinjiang y en Xinjiang se formó un movimiento separatista. Junto con este movimiento separatista, es verdad que hubo movimientos terroristas y hubo una gran cantidad de atentados en los años 70, en los años 80 e incluso en los años 90. ¿Qué ocurre? ¿Cómo China combatió este terrorismo? Bueno, pues lo podéis imaginar. A partir de los años 90, especialmente a partir del año 96, China lleva a cabo la política de golpear duro, que básicamente lo que lleva es un control policial súper estricto en Xinjiang, y la provincia de Xinjiang pasa a ser la provincia más controlada de toda China. Hay controles para ir en el tren, hay controles por la calle, realmente hay un gran control policial. ¿Por qué hay un movimiento separatista en Xinjiang? Os preguntaréis. Bueno, como ya digo, este pueblo realmente nunca ha sido China como tal. No, bueno, sí que ha sido China, ¿vale? Porque eso es complicado los términos. Técnicamente China, la que nosotros conocemos como actual, no es tan unidad como nosotros pensamos, y en la China de los años 40, hasta la llegada del Partido Comunista, China estaba dividida en señores de la guerra, por lo general, y Xinjiang no era una excepción, tenían su propio señor de la guerra, y históricamente en Xinjiang ha habido el kanato mongol, ha habido sus propios kanatos, los turcos llegaron en un momento dado. Entonces es una zona que a nivel étnico es diferente a los chinos, a los famosos Han, ¿no? Entonces, China, una de las cosas que sí que ha hecho, que es muy importante destacar a partir de los años 90, aparte de golpear duro contra estos movimientos secesionistas que se basan en estas aspiraciones históricas, ¿no? Otra de las cosas que ha hecho ha sido mandar población étnicamente Han a mansalva. O sea, ahora mismo la población Han ya es el 45% en el último censo de Xinjiang. Es decir, Xinjiang antes era 80% yugur y el resto era una minoría, y sin embargo ahora ya los yugures son el 47%, creo, que siguen siendo la mayoría, pero ya prácticamente están igual que los Han. Es decir, básicamente se los han comido a la minoría, ¿vale? Esa es la idea de China. Entonces, la idea de China, como ya digo, es unificar toda China, porque cualquier movimiento separatista en uno de estas provincias puede llevar al separatismo en otras provincias y básicamente desmembraría China, ¿vale? Esa es la idea china del conflicto. Entonces, ¿qué ocurre en Xinjiang? ¿Vale? Básicamente, la política china, lo que a nosotros nos interesa, ¿vale?, que es la actual, dentro de la política china, ellos tratan de defender que lo que están haciendo es luchar contra los tres grandes males que existen en Xinjiang, que sería el separatismo, el extremismo y el terrorismo. Para ello, para luchar contra esos tres grandes males que ellos dicen, llevan a cabo una política actual que es la de los campos de reeducación, que es lo que probablemente hayáis oído en las noticias. ¿Qué está ocurriendo con estos campos de reeducación? Básicamente China está llevando a cabo unos campos de reeducación voluntaria, ya digo, así es como los llaman ellos, en los cuales, si tú has cometido un delito relacionado con el separatismo, el extremismo o el terrorismo, debes de intentar, ya digo, porque técnicamente son voluntarios, pero ya te digo yo que no. Y el problema de estos campos, principalmente, uno, ya no es solo que tengas que internar y que no sean voluntarios, sino que, lo primero, se te puede internar aquí sin tener un delito. Es decir, hay tres tipos de personas a las que se les puede internar. Técnicamente, todo esto estoy hablando según los documentos chinos, ¿vale? Luego en la realidad veremos un poco cómo funciona. Pero ya solo en base a los documentos no tienes por qué haber cometido un delito. Se te puede internar si has cometido un delito y lo has confesado, si has cometido un delito y no lo has confesado y sigues estando radicalizado, pero también se te puede internar si has tenido actitudes relacionadas con el separatismo y el extremismo, aunque no hayas llegado a cometer un delito, ¿vale? Eso lo pone escrito, ¿vale? Entonces, en estos campos, la forma de China para atacar el secesionismo es
enseñar chino, enseñar derecho y enseñar habilidades vocacionales, que se llaman, ¿vale? Entonces, técnicamente cómo funciona es, tú te estás radicalizando, sobre todo por la religión, ¿vale? Algo muy importante que no he mencionado es que el terrorismo separatista del Turquestán Oriental, ellos han aprovechado que los yugures son musulmanes para relacionarlo con la religión, con el Islam. Entonces, si tú practicas la religión musulmana, por lo general, se te puede acusar directamente de esto. Esa es la cosa, se te acusa sin tener una base real de que tú seas un extremista o un separatista. No tienes por qué, simplemente se basan en que tú eres musulmán y, bueno, pues es un poco en base a eso. Entonces, ¿qué hacen? Te enseñan chino, pero chino, estamos hablando desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, para que te puedas comunicar mejor. Se te enseñan leyes de China para que entiendas el Estado de Derecho en China y se te enseñan habilidades vocacionales que técnicamente es para que mejores tu calidad de vida, es decir, para que puedas encontrar trabajo y luchar contra el posible paro. Como podéis imaginar, todo esto es como vendido de puertas para afuera, ¿vale? Esto no es la realidad, es decir, bueno, sí es la realidad, sí que se enseñan esas tres cosas, pero no son campos de reeducación voluntaria. Los campos de primeras China los negó, ¿vale? Eso es lo más importante. Estos campos tú puedes estar internados de 3 a 4 años, o sea, de 3 meses a 4 años, depende del caso por el que te hayan metido. Y de primeras China lo que hizo fue negarlos, decir que estos campos no existían y que ellos no estaban llevando a cabo ninguna política contra los yugures ni nada de lucha contra el terrorismo, simplemente estaban llevando control policial. Una vez que se descubrieron los campos, China dijo que sí que existían. Y entonces es cuando sacó la normativa legal, que es la que yo os cuento, según la cual estos campos, pues bueno, son los centros de reeducación voluntaria. ¿Qué ocurre? Estos centros, ellos los han enseñado a algunos periodistas, pero cuando los enseñan siempre es de forma parcial. Se ha visto por imágenes por satélite cómo cambian los centros cuando los van a enseñar, es decir, antes de enseñarlos resulta que los centros tienen torres vigía y tienen alambrada alrededor y sin embargo cuando los enseñan por arte de magia no hay. Entonces, os podéis imaginar que es todo un teatro, básicamente. Y además, no solo eso, sino que sí que es verdad que hay centros que tienen mejores calidades y centros que no. Y en función de cómo te estés portando en el centro, puedes ir a un centro que está decentemente cuidado, estamos hablando de 5 personas por habitación, ¿vale? Decente, entre comillas. O te pueden mandar a un centro donde las calidades de vida van a ser infrahumanas, sinceramente. Y además de eso, es muy probable que al acabar el centro te manden a trabajar en alguna fábrica en condiciones de semiesclavitud, que eso también se ha denunciado en múltiples ocasiones. Entonces, hasta ahí todo lo que estamos hablando son yugures y China. Y diréis vosotros, vale, ¿qué relación tiene esto con Kazajistán, no? Bueno, pues, ¿qué ocurre? Al igual que en esa zona, en Sijian, la mayoría es yugur, en esa zona hay una minoría de kazajos y de kirguisos. Y ahora vamos con los datos demográficos de estos que viven allí, porque os van a parecer curiosísimos. En Sijian hay un 5% de todos los kirguisos que existen en el mundo, que son 160.000. Dentro de estos kirguisos, una cosa muy curiosa es que hay unos kirguisos budistas que viven en en la prefectura de Ili, que son budistas y que no son musulmanes, con lo cual con estos no tienen mucho problema, pero a mí me pareció muy curioso que hubiese kirguisos budistas ahí metidos. Y luego, respecto a los kazajos, no se sabe exactamente el número que hay, pero hay muchos. Entonces, bueno, que no me estoy explicando bien. Básicamente dentro de la propia provincia de Sijian hay una prefectura autónoma kazaja, hay una prefectura autónoma kirguisa y hay 3 condados autónomos kazajos, que son la prefectura autónoma Ili kazaja, la prefectura autónoma Kyzyl-Suu kirguisa y los condados de Aksay, Barkol y Mori, que son kazajos. Entonces, en estos condados la población mayoritaria es kazaja y es kirguisa. Y vosotros diréis, vale, ¿por qué hay kazajos aquí? Vale, pues el hecho de que haya kazajos en esta zona se debe a que, como ya digo, los kazajos eran un pueblo nómada y toda la población de esta zona era una población nómada. Entonces, esa frontera realmente entre Kazajistán y China no existió hasta que el Estado soviético ya impuso una verdadera frontera y estos pueblos se encontraban realmente transitando esta zona sin importarles mucho que fuese una frontera. Y, de hecho, ya cuando se pone la frontera hay gente que queda en el lado kazajo y hay gente que queda en el lado chino y es donde ellos se asientan ya porque se les obliga a asentarse por parte de los gobiernos prácticamente. Luego, aparte de esto, debido a ha habido diferentes oleadas de migraciones. Desde el lado chino, sobre todo desde el lado ruso, bueno, el ruso no, desde el lado soviético hasta el lado chino. En 1916 hubo una primera oleada, cuando el fin de la Primera Guerra Mundial. En 1920 y en 1930 hubo 2 oleadas de inmigración a China debido a las colectivizaciones forzosas que se llevaron a cabo en la URSS, que hicieron que la gente pasase grandes hambrunas, con lo cual se fueron a China. Y luego con la Guerra Mundial lo que ocurrió es que hubo gente que la mandaron a luchar en China y luego China no les dejó volver a la Unión Soviética, que es un caso bastante curioso. Entonces, ¿qué ocurre? Vale,
Ahora vamos al problema que afecta a Kazajistán como tal. Vale, en estos campos, como ya he dicho, te pueden meter básicamente principalmente por ser... O sea, la idea principal es luchar contra el radicalismo musulmán, y los kazajos que están en Xinjiang son musulmanes. Entonces también están metiendo a kazajos. No son kazajos, ¿vale? No son kazajos a nivel de nacionalidad, porque ellos son chinos, pero a nivel étnico son kazajos, y aquí eso está muy claro, ¿vale? Entonces, lo que ocurre es que los familiares de estos kazajos étnicos en Kazajistán se quejan al gobierno de Kazajistán de que están metiendo a sus familiares en campos de reeducación. Además, uno de los motivos por los que te pueden meter en este campo, que esto es algo que quería destacar, te pueden meter por diversas razones, como puede ser por tener más hijos de los permitidos, por tener WhatsApp, literalmente por tener WhatsApp, porque WhatsApp no está permitido y se considera un ataque a la nación, pero mucha gente lo usa con VPN. Y es una de las razones que se ha visto en varios casos que se les ha internado en los campamentos porque estaban llevando actitudes separatistas porque tenían WhatsApp. Esa era la idea. Os podéis imaginar, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Estos kazajos, o sea, esta población kazaja que vive en Kazajistán y que tiene familiares en Xinjiang, se queja y dice, oye, es que a mis familiares les están metiendo en campos de concentración o campos de reeducación, llámalos como quieras, y mi gobierno no está haciendo nada. Dicen, es que el gobierno de Kazajistán no se está quejando, no está haciendo nada. Y eso que, además, sí que hay gente ahí que es de nacionalidad kazaja, que eso ya es como tal. Entonces, lo que ocurre es que se ha empezado a crear un descontento dentro de la población de Kazajistán con el gobierno porque el gobierno no estaba haciendo nada con China. Pero ¿qué ocurre? Que el gobierno realmente no puede hacer nada con China. Es decir, el gobierno de Kazajistán es un socio estratégico de China. Tiene el 10% de sus exportaciones, es decir, es su segundo socio comercial, el 10% de sus exportaciones van a China, el 15% de sus importaciones son de China. Estamos hablando de, al nivel de exportaciones estamos hablando de 6.000 millones y a nivel de importaciones de 5.000 millones. O sea, estamos hablando de que China es un socio de Kazajistán muy, muy importante. Entonces, el gobierno de Kazajistán se encuentra en una cuerda floja entre la presión popular de tengo que hacer algo para salvar a esta población y realmente no puedo porque el gobierno chino a mí me manda. Es que es como es, ¿vale? ¿Qué ocurre? El gobierno chino, lo que hizo Kazajistán es, de cara al público, estar de acuerdo con el gobierno chino y defender la postura de que los campos voluntarios son voluntarios y que todo lo que dice China, y por detrás del telón negociar con China. Los diplomáticos kazajos han ido en varias ocasiones a Xinjiang y ir sacando a gente kazaja de allí. Es decir, van saliendo noticias de vez en cuando de que se han rescatado a 20 kazajos de los campos y se les ha traído a Kazajistán, a 30 kazajos, etcétera. Porque precisamente lo que aducen, ¿vale?, a nivel oficial es que son problemas por la doble nacionalidad, porque como ya digo, realmente no son kazajos, son chinos. Lo que pasa es que tienen derecho a la nacionalidad kazaja por ser de etnia kazaja y ese tipo de cosas. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? ¿Vale? ¿Qué es lo más importante en esto? Ahora mismo hay una ONG en Almaty que es la que principalmente da a conocer estos problemas y se queja que tiene más de 3.000 casos de gente que sus familiares han desaparecido en Xinjiang. Estamos hablando de la organización, la ONG Atahurt, que ganó gran peso en Kazajistán debido a toda esta situación y se hizo más conocida. ¿Qué ocurre cuando una organización de este estilo, que es contraria al gobierno, se hace más conocida? Bueno, su líder, que se llama Seizkal Vilas, os lo pondré por aquí porque no sé exactamente pronunciarlo, se empezó a empezó a ganar algo de popularidad, ¿no? En marzo de 2019 entró en la cárcel por un delito random, os podéis imaginar. Y en agosto de 2019 lo soltaron de la cárcel. ¿Y qué ocurrió? Que según salió de la cárcel dijo que se retiraba de la política y le obligaron a estar en una especie de, por así decirlo, prisión en casa. Es decir, se tenía que quedar en Almaty, no puede salir de Almaty y no se puede dedicar a la política. Para que entendáis que esto tampoco es una democracia y que tampoco las ONGs pueden decir todo lo que quieran. De hecho, todas las ONGs de Kazajistán están en Almaty porque en Astana no se atreven a venir, sinceramente. Entonces, ¿qué ocurre? Con todo esto hay una cosa que es muy importante, ¿vale? Y es que se ha generado en Kazajistán un movimiento antichino muy fuerte, ¿vale? De hecho, las últimas grandes protestas que ha habido en Kazajistán, que fueron en 2016, fueron provocadas porque se estaba hablando de crear una ley por la cual los chinos podían comprar territorio en Kazajistán. Y bueno, según salió el rumor, se hicieron unas protestas, se crearon unas protestas realmente grandes porque la gente tiene un gran odio a los chinos aquí, sinceramente. O sea, es que es algo real. Se está creando un sentimiento xenófobo contra los chinos muy fuerte que afecta ya no solo a los chinos, sino a las etnias de origen chino, que esto es uno de los grandes problemas. Y es que en vez de atacar por lo que sería, así decirlo, el país China, atacan a lo que ellos llaman los chinos.
Entonces ocurren cosas como el caso de los Dungans, que yo ya comenté, que son una etnia china que vive en Kazajistán desde 1800, pero que son de origen chino, que son musulmanes además y son exactamente igual que los kazajos, y que hace, creo que fueron 2 meses, tuvieron un conflicto étnico en el sur, que tuvieron que huir a Kirguistán y cruzar, porque les quemaron los negocios, les quemaron los coches, bueno, tuvieron una trifulca que te mueres. Y estamos hablando de 6.000 Dungans, ¿vale? Entonces, bueno, como veis es un conflicto geopolítico bastante complicado, de difícil solución, en el cual el gobierno de Kazajistán se encuentra entre la presión que ejerce su población, o literalmente sí, su población, y la presión que le ejerce el gobierno chino, que tiene gran influencia, y a la vez vemos esos sentimientos de la población que acaban con un comportamiento racista contra todo lo que sea de etnia china sin tener mucha razón, ¿no? Entonces, bueno, me parece una cosa curiosa. Lo de los campos de los uigures es flipante, o sea, son literalmente cogen los derechos humanos, hacen así y los tiran por la papelera. Y bueno, pues es una situación bastante complicada y que sí que se está dando a conocer, pero sobre todo porque Estados Unidos le está dando mucho bombo para criticar a China, pero muchas veces no se conoce bien el contexto entero y tampoco se conoce que los kazajos están ahí metidos. Eso es algo que solo se conoce aquí y gracias a la ONG Atatürk, como ya he dicho, que es de gran importancia para esto y que pese a que su líder cambió, sigue realizando pues eso, esa labor de protesta y de pedir que sus ciudadanos kazajos por favor vuelvan a Kazajistán, que tiene sentido. Entonces, bueno, con esto acabo el tema de hoy, que creo que es interesante, espero no haberme alargado demasiado y espero haberme explicado bien porque de verdad, si no he hecho el vídeo 20 veces no lo he hecho ninguna porque no tenía nada claro si lo estaba explicando de forma correcta. Espero que os haya gustado, ya sabéis, si os gusta suscribirse, darle like y todas esas cosas y nos vemos en el próximo vídeo. Ya me voy. Es que se me ha olvidado decir una cosa, entonces lo voy a poner aquí como un postdata. Una cosa que sí que quería destacar es que yo aquí he conocido a gente que es de Sijian, o que ha nacido ahí y que ha vivido ahí, y hay una cosa a destacar muy importante y es que cuando estas personas van a la China central, por ejemplo, una amiga mía es de Sijian y ha ido a estudiar a la China central, ellos nunca dicen que son de Sijian, porque los propios chinos son bastante racistas con la gente de Sijian y te van a tratar de una forma mucho más despectiva, ¿vale? Entonces, como ya he dicho, si desde aquí en Kazajistán a los chinos ya tienen sentimiento antichino, los chinos a los de Sijian también les tratan mal. Entonces están como en medio de los dos mundos, no sé si me explico. Entonces, bueno, era una cosa que quería comentar, que a los propios de Sijian también los chinos les tratan de una forma diferente por ser de Sijian, porque él no les tiene precisamente cariño. Ya me voy, mi perdone.